No escucharon el motor. Solo vieron a sus compañeros caer del cielo y supieron que ya era tarde. Durante años dominaron el Pacífico sin resistencia, pero esa mañana algo los estaba cazando. Algo más rápido, más fuerte, y lo peor de todo era que no sabían qué era. El monstruo acababa de llegar y traía consigo el fin de una era. Lo primero que notaron fue el silencio. En combate, el ruido es un consuelo. Significa que el motor sigue vivo, que tus compañeros siguen cerca. Pero ese día, algo rompió ese código. Los pilotos japoneses alzaron la vista. Y el cielo ya no respondía. Uno a uno, los aviones comenzaron a caer. No hubo advertencia. No hubo persecución. Solo trazadoras que aparecían como relámpagos, disparadas desde un punto ciego. Y cuando quisieron maniobrar, fue demasiado tarde. Las balas no solo eran más veloces, eran imposibles de esquivar. Hasta entonces, ellos eran los dueños del aire. Con sus Mitsubishi Zero, habían arrasado sin piedad durante 2 años. Los cazas enemigos solo huían. Las balas rebotaban. Los cielos eran suyos. Pero ese día, algo estaba cazando al cazador. Un avión desconocido, más rápido, más resistente, más letal. Y lo peor, no sabían cuántos venían, ni cómo detenerlo. Solo sabían que había comenzado una nueva guerra y que el monstruo había llegado. Un avión desconocido, más rápido, más resistente, más letal. Y lo peor, no sabían cuántos venían, ni cómo detenerlo. Solo sabían que había comenzado una nueva guerra y que el monstruo había llegado. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, hay que mirar atrás. Porque durante mucho tiempo no hubo monstruos. Solo una máquina que parecía imparable, el Mitsubishi Zero. Ligero, veloz, ágil como una hoja al viento. En el Pacífico, ese avión no solo volaba, gobernaba. Quienes lo pilotaban no conocían la derrota. Quienes lo enfrentaban rara vez sobrevivían para contarlo. Los primeros meses de la guerra fueron una humillación. Pearl Harbor fue solo el inicio. Filipinas, Wake, Malasia, cada cielo se convertía en territorio enemigo. Los cazas estadounidenses subían como carne de cañón. Sus disparos eran inútiles. Su velocidad, una broma. Y mientras el Zero bailaba en el aire, miles de pilotos americanos caían sabiendo que no tenían con qué responder. No era una guerra justa, era una masacre en cámara lenta. El problema no era solo el avión, era lo que representaba. Japón había apostado todo al dominio aéreo y con el Zero le estaba ganando la partida al mundo. Eran cazadores perfectos, diseñados para matar antes de ser vistos. Y en ese momento parecía que nadie, ni siquiera Estados Unidos, tenía cómo revertir el destino. Pero lo que ni siquiera los pilotos japoneses sabían es que al otro lado del océano alguien estaba construyendo algo que no debía existir. Pero lo que ni siquiera los pilotos japoneses sabían es que al otro lado del océano alguien estaba construyendo algo que no debía existir. La Marina estadounidense lo sabía. Sus aviones eran obsoletos. El Wildcat, su mejor caza naval, era valiente, pero insuficiente. Subía lento, giraba torpe y moría rápido. Sus pilotos peleaban sabiendo que no ganarían. Solo podían resistir. Y aún así, no se rendían. Porque cada minuto que aguantaban en el cielo era un minuto más para que el milagro llegara. Ese milagro comenzó con planos, con dudas, con ingenieros encerrados en hangares, probando y fallando. La idea era crear algo imposible. Un caza blindado, veloz, fácil de pilotar y mortal en combate cerrado. Algo que pudiera enfrentarse al Zero y ganar.
Pero todo parecía estar en contra. Algunos decían que un avión así no podía despegar de un portaaviones, que sería demasiado pesado, demasiado lento, demasiado tarde. Pero entonces apareció un nombre: Grumman, una empresa que no prometía elegancia, sino funcionalidad, que no diseñaba arte, sino armas. Y fue ahí donde nació el plan para un caza distinto a todos los anteriores. No se trataba de volar más bonito, se trataba de volver a casa. Los ingenieros lo sabían, los pilotos lo pedían, y cuando terminaron de construirlo, alguien lo encendió y el infierno despertó. Cuando el primer Hellcat despegó desde la cubierta del USS Independence, nadie sabía exactamente qué esperar. Algunos pilotos lo miraban con escepticismo, otros con fe ciega. Pero cuando rugió con sus motores Double Wasp, el silencio de la flota se rompió. No era un rugido de avión, era un grito de guerra. Y ese día, el Pacífico se enteró de que algo nuevo había llegado. Su primer objetivo fue un hidroavión japonés. En teoría, un blanco fácil. Pero fue mucho más que eso. Fue una advertencia. El Hellcat lo destrozó en segundos, con una ráfaga tan precisa y brutal, que los restos cayeron al mar como si nunca hubieran existido. Desde ese instante, los pilotos enemigos ya no hablaban del cero con orgullo, sino con nostalgia, porque ahora tenían que enfrentar algo que no podían explicar. Los japoneses intentaron resistir, volaron en formación, atacaron por sorpresa, usaron sus mejores tácticas, pero nada funcionaba. Las balas rebotaban, las maniobras fallaban, y los cielos, que habían sido suyos, empezaron a llenarse de ruido, humo y desesperación. El Hellcat no solo era resistente, era simple, intuitivo, tan fácil de pilotar que jóvenes inexpertos derribaban veteranos sin esfuerzo. El equilibrio se había roto. Pero lo más aterrador no era su potencia, era su cantidad. Estados Unidos no solo había creado un monstruo, había creado miles. Portaaviones enteros comenzaron a escupir Hellcats como si fueran infinitos, día tras día, isla tras isla, frente tras frente. Los pilotos enemigos empezaban a preguntarse si había forma de ganar, o si estaban condenados desde el momento en que ese motor rugió por primera vez. Y justo cuando Japón parecía rendirse a esa nueva realidad, decidieron contraatacar, no con más cero, no con números, sino con algo completamente distinto. Una última carta. Una nueva creación que, según ellos, podía enfrentarse al Hellcat de tú a tú. Lo llamaron el Shidenkai. Y en teoría, era el cazador perfecto. Lo que nadie sabía es que estaba a punto de desatarse uno de los combates aéreos más brutales de toda la guerra. El cielo ya no era azul. Era una masa turbia de humo, fuego y motores gritando al límite. A tu alrededor, los trazos blancos de las balas cruzaban como látigos de luz. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Y ahí estabas, en la cabina de un Hellcat, el motor rugiendo detrás de ti, las manos temblando sobre los controles. No eras un héroe, solo eras alguien tratando de sobrevivir 30 segundos más. El Shidenkai apareció a las 12 en punto, descendiendo en picado como un rayo negro. Lo viste venir, pero no a tiempo. Un zumbido de balas pasó junto a la carlinga y rompió el cristal lateral. No te dio, esta vez. Viraste con todo y sentiste cómo la fuerza G te apretaba el pecho, como si un puño gigante quisiera sacarte del asiento. No era una pelea elegante, era un duelo a muerte entre monstruos de acero. Mientras tratabas de ganar altitud, otra ráfaga pasó tan cerca que pudiste oírla romper el aire. El enemigo estaba encima. Maniobraste, empujaste el timón, invertiste el vuelo. Y ahí, por un segundo, lo tuviste. El Shiden quedó justo frente a tu mira.
disparaste. Las 6 ametralladoras del Hellcat rugieron al unísono. Sentiste el retroceso en los brazos, el calor en el rostro, el temblor del fuselaje. El caza enemigo se sacudió en el aire. 1, 2, 3 explosiones menores. Y luego fuego. El Shiden se partió en 2 y cayó como un cometa herido. No hubo tiempo para celebrar. Otro enemigo apareció por tu flanco. Otro Hellcat explotó frente a ti. Gritaste su nombre por la radio, pero no hubo respuesta. El humo entraba por la cabina. El altímetro marcaba descenso. Tu ala izquierda tenía un agujero del tamaño de una cabeza. Pero seguiste volando. Seguiste disparando. Porque en ese momento no eras un piloto. Eras el arma. Y cuando por fin emergiste del combate, con el cielo aún ardiendo detrás de ti, algo había cambiado. El aire olía a pólvora. El océano, abajo, reflejaba fuego. Y en tu marcador, 6 enemigos menos. Como Braciu, como O'Hare, como todos los que habían entrado ahí sabiendo que quizás no saldrían. El monstruo había peleado con todo. Y lo más increíble es que seguía volando. Al final, no fue el Shiden, ni el Zero, ni los kamikazes lo que detuvo al Hellcat. Fue el tiempo. Fue la victoria. Fue el silencio que llegó después de tanta furia. Japón se rindió. Los portaaviones se apagaron. Y el rugido del monstruo, que alguna vez dominó el cielo, se volvió un eco lejano entre los hangares de la historia. Pero para quienes lo pilotaron, no era solo un avión. Era una segunda piel. Una promesa de que volverían vivos. El Hellcat no fue elegante. No fue mítico. No tenía la fama de un Spitfire o el glamour de un Mustang. Pero hizo lo que ninguno de ellos pudo. Arrebatarle el cielo a Japón, isla por isla, batalla por batalla. Cambió el curso de una guerra sin pretensiones, sin heroicidades forzadas. Lo hizo con acero, con fuego y con pilotos que no buscaban gloria, solo un poco de justicia, la que no tuvieron cuando todo empezó. Y quizás esa sea la mayor hazaña del monstruo, que no necesitó ser perfecto para ser invencible. Fue golpeado, rasgado, atravesado por metralla, pero seguía volando, una y otra vez, contra cazas imposibles, contra enemigos suicidas, contra pronósticos que decían que no debía ni despegar, y sin embargo, lo hizo. Lo que alguna vez fue el arma secreta de los japoneses, terminó huyendo de algo que jamás esperaron. Una criatura americana de 400 millas por hora, construida con urgencia y con rabia. Y si crees que el Hellcat fue una bestia indestructible, espera a conocer al único avión que, tras recibir impactos directos, seguía volando como si nada. Un caza tan brutal que incluso sus enemigos pensaban que estaba maldito. En el próximo video descubrirás por qué el P-47 Thunderbolt era tan difícil de matar y cómo se ganó su apodo en los cielos de Europa, el tanque con alas. Suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campana de notificaciones. Te veo en el video que aparece en pantalla.